Adelante. A mí me cuesta muchísimo trabajo hablarle a Ana porque sabe cuánto la quiero, somos amigas de hace mucho tiempo. Nos unieron circunstancias muy, muy especiales y yo solamente quería darle las gracias y decir que siempre hay que escuchar y escucharnos, que es el punto de inflexión donde aprendemos más. Y que te quiero. Yo también te quiero, pero es cierto, ¿no?, que muchas veces en ese proceso de comunión de las mujeres no todas están dispuestas a escuchar y mucho menos están todas dispuestas a atenderte y a entenderte. Y es muy raro, ¿no?, que se produzcan esas circunstancias. Y mira, Mamen ha sido de las que me ha visto en el suelo y me ha visto y hemos salido hacia adelante, ¿no? Y también hay otra cosa que te das cuenta en esta vida, que es que también hay compañeras y compañeros que quieren verte abajo. Sí. Y que cuando levantas la cabeza, sí, que eso también es otra circunstancia de la condición humana que también le pasaba mucho a Federico. Mientras Federico no era destacado y Federico intentaba abrirse, ¿no?, camino de forma más o menos en la literatura, bien. Cuando Federico empieza a despuntar y tiene reconocimiento público, empiezan a llegar los peros por parte de algunas personas, y también obviamente empieza a mancharse por parte de otras, sobre todo en una persona tan arrolladora como Federico, ¿no?, con ese carisma que tenía. Pero bueno, parte de esa historia, ¿no?, que vivimos las mujeres, pues está reflejada ahí en esas mujeres que tienen capacidad de escuchar y de entender. Y además quería añadir que he pensado siempre que en la vida no hay casualidades, sino causalidades. Sí, es cierto. Y a mí me unió, aparte de todas otras cosas, Federico, porque yo hice en el instituto también, aquí lo que ahora es Escuela de Danza, en el Instituto Murillo, doña Rosita la soltera. Bueno, yo hice un personajillo de nada, pero además que eso fue una locura. Mi padre era librero, ya se fue hace mucho tiempo, muy joven, y entonces pues a mí Lorca me enamoró desde el primer instante, ¿no? O sea que luego pues el poema del Cantejondo, que he ido a Granada a verlo muchísimas veces, ¿no?, la compañía de Cristina Hoyo, pues tengo grandes amigas ahí. Entonces siempre las causalidades en el feminismo es lo que debe prevalecer, ¿no? Bueno, en la vida en general, ¿no? Que nada pasa por casualidad. Oye, eso da para otra trilogía, tengo que decirte. Ya escribo yo siempre. Adelante. Bueno, me da un poco de cólera, soy súper tímida, entonces me he puesto rojísima. Pero antes que nada, pues daros las gracias. A mí esto me parece una joya, porque además sois dos mujeres a las que admiro desde hace, a la Biblioteca hace muchísimo tiempo. Tengo la mía tuya en mi casa. El libro que escribiste sobre el jardín secreto de Virginia Woolf me parece una joya. Recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es precioso cómo refleja ese ámbito de las mujeres prerrafaelitas, haciendo este ejercicio de visibilización también y de memoria histórica de las mujeres. Yo estudié historia del arte y no sabía nada de ninguna de ellas, y ese libro me cautivó, me parece una joya. Y Ana, te lo he dicho alguna vez, yo creo que tú eres una María Lejárraga, porque María Lejárraga lo que hacía era pedagogía del feminismo, porque sabía que todo era educación y enseñaba lo que era el feminismo y se lo enseñaba a las mujeres y escribía sobre ellos, y tú haces lo mismo. A mí me parece que eres, puede sonar exagerado, pero lo pienso de verdad, que eres una de las cosas más importantes que nos ha pasado a las mujeres en este país en los últimos años. Tenerte a ti en un programa de máxima audiencia explicando lo que es el feminismo, cómo funciona la violencia, conceptos como la violencia vicaria, ha sido tan importante, has conseguido más que en décadas de campañas, y creo que de verdad eres importantísima para este país. Gracias. Y ahora la pregunta, que es ya una curiosidad, porque me hace gracia que dos mujeres a las que admiro tanto de repente se hayan unido, es, ¿os conocíais de antes? ¿Cómo pensaste en ella, en la Iridesilia, para hacer las ilustraciones? Fue el editor. Nuestro editor fue el que nos unió. Y bueno, yo te has pasado 20 pueblos, la palabra que has dicho, sinceramente.
pero me ha gustado una cosa que ha subrayado, que es lo de haber aprovechado a hablar de ese tema en prime time. Porque una de las cosas que más me dolió en aquella circunstancia, en la que estaba escribiendo el primer libro de Federico, y fue una de las partes por las que yo en el primer libro de Federico hubo un proceso de agotamiento y me paré y tuve que ir a la Huerta de San Vicente para coger inspiración y casi encontrarme con Federico para que me diera un chute de energía, fue porque recibí con mucha dureza de feministas juicios diciéndome que no tenía que estar allí. Y yo siempre lo he dicho, tenemos que conquistar todos los espacios hasta los que son nuestros enemigos. Precisamente los espacios que consideramos enemigos es donde tenemos que estar. Y cuanto más espacio ocupemos, mejor, más conseguiremos. Y siempre le decía a mis compañeras, pero nos estamos quejando todo el santo día de que no se habla de nosotras, que no se hable de nuestras violencias. Y para una vez que tenemos, no en un programa de la mañana, no en una noticia del informativo, teníamos 4 horas de directo en prime time de noche para hacer ese ejercicio de pedagogía. Era una ventana impresionante para llegar, pero una ventana impresionante para salvar. Y la gente que me conoce sabe bien que la única razón por la que yo fui a ese programa era para salvar mujeres, porque yo estoy absolutamente convencida de la función de la literatura, de la cultura y de los medios de comunicación para sensibilizar, para prevenir y para que muchas mujeres se reconocieran. Y a mí ya hubo un momento en que todo lo que dijeran mis compañeras feministas y los insultos que yo recibía por algunas de ellas me resbalaba, porque en el momento que yo terminé aquel primer programa a mí me llegó un mensaje de una mujer diciéndome que en el Valle de Arán, que imagínate lo que puede haber allí de ayudas y de recursos públicos, su hermana llevaba 20 años de malos tratos y que le había dicho a su hermana, hay una chica en la tele con una chaqueta diciendo lo que yo estoy pasando. Claro, no se lo decía a su hermana, se lo estaba diciendo a otra persona. Y esa misma noche se llegaron a la Guardia Civil y denunciaron, después de 25 años de malos tratos. Entonces ahí cuando te das cuenta o sea, era como Ana, has hecho bien. Ya la semana siguiente, cuando vimos la cantidad de llamadas que hubo del 016, fue como, vamos en el buen camino, y que la gente no piense otra cosa, porque mi única razón por estar allí fue esa. Y lo que me dolía era escuchar de compañeras decir que no era la cadena, y yo siempre he pensado que si pensamos que las mujeres se salvan yendo a conferencias de feminismo, ¿por qué no van allí? Las mujeres no van, ni se salvan a través de No manipuláis el feminismo, ni de la obra de Federico. Las mujeres tienen a alguien que decirle en otro espacio qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que están viviendo, qué es lo que tienen que dejar de normalizar. Y a mí me dolía, ¿no? Cuando esas mujeres me decían, esas compañeras me decían, no es el espacio. Decía, ¿qué pasa? ¿Que solo podemos hablar a las de televisión española? Las que ven Telecinco no merece que la atendamos, ¿no? Y ese clasismo, que se refleja también en esta obra de Federico, en esa relación que tú antes bien apuntaba, Antonia, de esa relación de Bernarda Alba con criada, con Poncia, que en este segundo libro esa criada vuelve y quiere, o sea, esa criada aprende a leer, refleja como las mismas desigualdades entre nosotras, una doña Rosita que sabe leer, pero una criada que no. Que ese personaje, por ejemplo, para mí está muy inspirado en mi tía Isabel. Esas mujeres que querían avanzar, pero que sus propias hermanas, compañeras, familiares no le dejaban. Eso es otra reflexión paralela que también hay que hacer en la historia de las mujeres, ¿no? Y eso mismo ocurría en el programa de Telecinco. Es que tenemos un concepto muy limitado de lo que son las víctimas. Y las víctimas puede ser de una jueza de violencia de género, como ha ocurrido, a una mujer que está ahora mismo en paro. Y ese ejercicio, o sea, está muy estigmatizado, tenemos una visión muy reduccionista de las violencias que sufren las mujeres. Fíjate, ayer mismo con María Lejarra, ¿no? Al día de hoy, cómo cambia la historia con Gregorio, y en aquel momento, imagínate la impotencia, ¿no?, con la que María viviría aquella situación y también los juicios que recibiría. Así que, bueno, ya me he enrollado mucho, pero que yo agradezco enormemente tus palabras, más viniendo de ti, porque quien no la conozca, es la increíble directora del documental que ayer salió en la 2 de María Lejarraga y que nos lleva a los Goya. O sea, ahí es nada. Un aplauso. Vamos a tener suerte, Laura. Ese día estamos todas Vamos a contigo. tener suerte. El salto que vamos a pegar, el salto que vamos a pegar, cuando digan tu nombre. Este golpe vamos a... No creo que ninguno de los documentales que están nominados a los Goya tenga el valor histórico y memorialista que tiene. Que tiene, sí, no, es tremendo. El otro día le entrevistamos en el programa a Laura también, porque yo hago un recorrido. Ahora bien, tengo que apostillar una cosa porque yo he vivido la nominación desde mi casa, otras nominaciones,
no sé si habrá muchos académicos o